Sean todos bienvenidos. Vamos a ir a la página 117 en el punto 26.15. Recuerden que estamos viendo a la empresa pública como parte de los paraestatales que integran la administración pública de nuestro país. Entonces, todos por favor en el 26.15 vamos a ver los pasos que se deben seguir para la creación de una empresa pública. Este tema que voy a explicar y sobre todo la forma en la que vamos a ir desglosando paso por paso este procedimiento de creación, les pido por favor que lo anoten o lo subrayen acá porque es muy importante y seguramente lo pediré en alguna de las actividades que haremos a continuación. Las empresas públicas que adoptan la forma de sociedades mercantiles o similares, entre paréntesis dice sociedad y asociación civil, son creadas por una decisión gubernamental que se materializa mediante un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría Cabeza de Sector. Este acuerdo debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación, aunque en la práctica ello se omite con frecuencia. Emitido dicho acuerdo, se procede al otorgamiento de la escritura constitutiva que prevé la ley, ante la fe de notario público, excepto para las sociedades nacionales de crédito. El acuerdo puede referirse a que la Federación participe en sociedades ya creadas, adquiriendo las acciones o partes que se considere conveniente. Para las sociedades nacionales de crédito se sigue distinto procedimiento en su creación, el cual se mencionará más adelante. Bueno, cuando se va a crear una empresa pública, una empresa estatal, y estamos bajo el esquema de una sociedad mercantil, ya hablábamos de qué tipo de sociedades se pueden utilizar, van a haber ciertos pasos que no deberían de omitirse siempre, ¿no? Primer paso, tiene que haber un acuerdo de creación de esta empresa estatal entre dos entidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Cabeza de Sector. Es decir, es una decisión gubernamental, por supuesto, siempre no podemos dejar de lado que la decisión la toma el presidente de la República. El presidente decide qué empresa estatal debe de crearse, pero aquí lo importante es saber que se materializa a través de un acuerdo. El acuerdo es un documento, es decir, es un documento en el que se plasman o se pacta una intención, una voluntad de realizar alguna acción, en este caso la creación de una empresa estatal. Entre dos, en este caso, ¿quiénes van a ser esas dos partes? Va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué no puede faltar en este acuerdo la Secretaría de Hacienda? Porque es la que va a poner el dinero. Recuerden que quien maneja los recursos a nivel gubernamental precisamente es Hacienda. Y la Secretaría Cabeza de Sector. ¿Qué debemos entender por la Secretaría Cabeza de Sector? Va a ser la Secretaría que va a encabezar una rama de la administración pública. Repito, esto seguramente será una pregunta de alguna actividad. ¿Qué es una Secretaría Cabeza de Sector? Es la Secretaría que se va a encargar de administrar o de regular, de vigilar, de llevar a cabo una de las ramas de la administración pública. Por ejemplo, ¿quién va a llevar a cabo toda la política pública de la rama denominada o de lo que sería el sistema energético del país? Bueno, la Secretaría de Energía. La rama de la administración pública denominada educación, bueno, la Secretaría de Educación Pública. El sector salud, bueno, va a ser precisamente la Secretaría de Salud. Entonces, la Secretaría Cabeza de Sector del sector salud es la Secretaría de Salud. La Secretaría Cabeza de Sector del sector energético, la Secretaría de Energía. La Secretaría Cabeza de Sector del sector educación va a ser precisamente la Secretaría de Educación Pública. Entonces, una secretaría cabeza de sector es esta secretaría que se encarga de una rama de la administración pública. Partiendo de ahí, podemos hablar que todas las secretarías que ustedes investigaron en su momento son cabeza de algún sector de la administración pública, dependiendo del que estemos hablando. Ahorita solamente coloqué unos ejemplos de ellos. Entendiendo que es una secretaría cabeza de sector, entonces para la creación de una empresa pública tiene que darse este acuerdo entre Hacienda, que es quien maneja el dinero, y la Secretaría Cabeza de Sector. Si queremos poner, vamos por favor a la página 121, donde habla de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero. ¿Cuál sería la Secretaría Cabeza de Sector de lo que va a ser precisamente la Administración Portuaria de Puerto Madero o Puerto Chiapas?
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por lo tanto, el acuerdo tendría que ser entre Hacienda y Comunicaciones y Transportes. Una, por ser quien maneja el dinero, otra, por ser quien conoce del tema. La Secretaría Cabeza de Sector es la que entiende el tema del que se está hablando. La otra sabe de los dineros, del manejo de los recursos. Entonces, primer paso para la creación de la empresa pública, número 1, si quieren póngalo, número 1 o subrayalo, acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Cabeza de Sector, entendiendo que la Secretaría Cabeza de Sector es quien conduce las riendas de una rama de la administración pública y la Secretaría de Hacienda es quien va a ver precisamente el tema de los recursos. Paso número 2, este acuerdo, una vez que ya se emite, recuerden que el acuerdo es un documento, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Repito, paso número 2, publicación del acuerdo entre Hacienda y la Secretaría de Cabeza de Sector en el Diario Oficial de la Federación, para que le demos esta certeza jurídica y este tema de publicidad, es decir, de darlo a conocer a toda la sociedad mexicana que se está creando una empresa estatal. Paso número 3, posterior a lo que es esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, se procede al otorgamiento de escritura pública o escritura constitutiva ante la fe de un notario público. Repito, después de la publicidad que se da en el Diario Oficial de la Federación, se procede al otorgamiento de una escritura constitutiva ante la fe de notario público. Si se dan cuenta, no es muy distinto a lo que se hace precisamente en una empresa particular. Cuando es una empresa particular, primero buscas con quién te vas a asociar, quién tiene los recursos y alguien que conozca del tema, o pueden ser dos que conozcan del tema y los dos tengan recursos, pero la idea es que juntes el que conoce de la materia de la empresa que vas a crear y quien tenga los recursos. Por lo tanto, estamos en presencia aquí de ese acuerdo entre Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Cabeza de Sector. Por supuesto, hay una directriz que va a manejar el presidente, por eso se habla de una decisión gubernamental. Después se le da publicidad, es decir, se publica en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de los privados vas directo ante un notario público y el notario público, con la fe pública que tiene, lo que da es certeza de que la empresa que se está creando ahí se está constituyendo legalmente, que puede salir al público a trabajar y por supuesto que no hay otra con el mismo nombre y mismo giro, de tal forma que se estuviera repitiendo una empresa idéntica a otra ya existente. En el caso de la empresa estatal, repito, es primero el acuerdo entre Hacienda y la Secretaría de Cabeza de Sector, se publica como punto número 2 ese acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y como punto número 3 se da el otorgamiento de una escritura constitutiva ante la fe de notario público. La excepción a este proceso de creación van a ser las sociedades nacionales de crédito, porque lo que se está generando ahí es un esquema distinto. Recuerden que las sociedades nacionales de crédito, en este caso son los bancos del Estado, si los queremos llamar de esa forma, ¿no? Bueno, entonces, repito, son 3 pasos que deben ustedes anotar o subrayar para la creación de una empresa estatal. Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Cabeza de Sector. 2. La publicación de dicho acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 3. Otorgamiento de escritura constitutiva ante la fe de notario público. Y ahí está creada ya una empresa estatal para efecto de ese procedimiento. En el 26.16 y el 26.17 nos va a hablar sobre la personalidad jurídica. ¿Quién tiene la personalidad jurídica? Y yo les voy a pedir de favor que vayamos al 26.7, que aquí es más concreto. En las primeras 2 líneas viene lo contundente y les pido que lo subrayemos. Dice: el verdadero accionista de la empresa pública estructurada como sociedad mercantil es el Estado. Repito y subrayen por favor: el verdadero accionista de la empresa pública estructurada como sociedad mercantil es el Estado. Ya habíamos hablado de que para obtener el porcentaje de acciones o de partes sociales en una sociedad mercantil bajo el esquema de una empresa estatal, lo que teníamos que hacer era la suma de los porcentajes que tenían todas las entidades estatales que estaban participando ahí y realizar esa suma de porcentajes, y ahí tendríamos el porcentaje del Estado. Por lo tanto, no van solitas, sino que aunque vayan diferentes entes, diferentes centralizados, paraestatales, descentralizados, al final de cuentas se suma
el porcentaje de todos los que pertenecen al Estado, y ahí tenemos un porcentaje estatal que puede rebasar en estos casos más del 50%. Entonces, el verdadero accionista de la empresa estatal es precisamente el Estado. Repito, subrayen esas primeras dos líneas. El verdadero accionista de la empresa pública estructurada como sociedad mercantil es el Estado. Continúa diciendo: afirmamos esto porque la administración pública o poder ejecutivo no tienen personalidad jurídica y por ello no podría válidamente adquirir acciones en negociación alguna. En representación del Estado o Federación, cualquier ente centralizado podrá adquirir, administrar o enajenar las acciones mediando el acuerdo respectivo. También será factible que tenga carácter de accionista cualquier paraestatal. Bueno, entonces, repito, el accionista es el Estado en el esquema de las empresas públicas. Ahora, ¿qué órganos de decisión y administración van a tener las empresas estatales cuando estén revestidas como sociedad anónima? Vamos al 2618. Los órganos de la sociedad anónima, a los cuales recurre preferentemente el Estado, son la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, el Director o Gerente y de Vigilancia, entre paréntesis, comisarios. Ustedes creo que están viendo por ahí la materia de Derecho Mercantil y seguramente están viendo o están por ver cómo se integran o los diferentes esquemas según el tipo de sociedad. En el caso de la sociedad anónima, que es la que más se utiliza precisamente para la creación de las empresas estatales, tiene ciertos órganos de administración que aquí nos los van colocando. Yo les pido que los vayamos subrayando. Número 1, la Asamblea de Accionistas. Es el órgano supremo, es decir, ahí es donde van a estar la verdadera toma de decisiones, donde están todos los que aportan el capital. El Consejo de Administración. El Consejo de Administración va a ser un grupo de personas que van a llevar a cabo la tarea precisamente administrativa de la empresa estatal. Este Consejo de Administración es nombrado por la Asamblea de Accionistas. Entonces quiero que pongamos en la parte de hasta arriba la Asamblea de Accionistas. Todos los accionistas que sean, así sean 100, 200, los que sean. En el segundo lugar va a aparecer el Consejo de Administración, que van a ser las personas que van a nombrar todos los accionistas y que les van a dar la tarea de administrar la empresa. Por supuesto, tendrán que rendirle cuentas al Consejo de Administración, a la Asamblea de Accionistas. Y si ellos consideran que el Consejo de Administración está haciendo mal su trabajo, pues los pueden remover. Los integrantes del Consejo de Administración pueden salir de los mismos accionistas o pueden ser externos, es decir, de repente necesitan un contador que no es accionista, pero por ser un gran contador se le va a contratar precisamente para que pertenezca al Consejo de Administración y lleven las riendas de la administración de una empresa. Entonces, repito, Asamblea de Accionistas hasta arriba, luego Consejo de Administración. Es un cuerpo colegiado, no es una sola persona. En el caso del Consejo de Administración también vamos a ver que puede haber un administrador único. Cuando la empresa, o en este caso los accionistas, deciden que no necesitan a tantos, sino que con una sola persona, pero que sea una persona que conozca realmente de las tareas administrativas, que él se haga cargo precisamente de esa administración. Entonces, repito, Asamblea de Accionistas, en segundo término puede ser un Consejo de Administración, que es un cuerpo colegiado, con integrantes que pueden ser de los accionistas o ajenos a ellos, o en su caso, si así lo decide la Asamblea de Accionistas, un administrador único. Posteriormente va a haber un director o gerente en un tercer peldaño. El director o gerente es el encargado de la ejecución de las decisiones que se toman precisamente dentro del Consejo de Administración, y el Consejo de Administración, por supuesto, está realizando las tareas que le encomendó la Asamblea de Accionistas. Entonces, como una cascada, ¿no? Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración y después lo que sería un director o gerente que va a realizar las tareas ejecutivas del día a día de lo que le encarga el Consejo de Administración, quien a su vez rinde cuentas a la Asamblea de Accionistas. Y tiene que haber también un encargado de la vigilancia, lo que se denominan comisarios, que son los vigilantes de que la administración y la ejecución de las decisiones que solicitó la Asamblea de Accionistas se estén llevando a cabalidad, es decir, que no estén robando el dinero, en pocas palabras, ¿no? Que la tarea de los administradores como de los gerentes pues estén realizándose de forma correcta. Entonces, es un esquema muy rápido, repito, en la materia de Derecho Mercantil lo verán más a fondo, pero es la forma en que están integrados y están jerarquizados precisamente quienes llevan a cabo la administración de una empresa dentro del esquema de la sociedad anónima.
Asamblea de accionistas en la parte alta, son todos los que aportan capital. Consejo de administración, nombrados por la asamblea de accionistas, es un cuerpo colegiado que se encarga de la administración de la empresa, integrada por personas que pueden ser de la misma, o sea, que pueden ser algunos de los accionistas o pueden ser personas ajenos a ellas. También puede ser en su caso un administrador único si así lo decide la asamblea de accionistas. Y tiene que haber una figura denominada gerente o director que va a ser el que va a estar ejecutando en el día a día las instrucciones del consejo de administración. Y hablábamos de los comisarios, que son vigilantes, son personas que van a estar cuidando que el manejo de los recursos sea el indicado y, en pocas palabras, que no se vayan a dar malos manejos o se roben el dinero precisamente de los accionistas. Ahora, 26.19, asambleas generales, concepto, clases y caracteres, asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias. Vamos a ver qué tipos de asambleas se van a desarrollar y cuáles son los objetivos que tienen estas asambleas dentro de lo que son las sociedades anónimas. Los parágrafos de este tema deben ser enunciativos de cuestiones por tratar en el curso de derecho mercantil, ya que definitivamente no son derecho administrativo. Para información de esos puntos puede consultarse la Ley General de Sociedades Mercantiles y las obras de Roberto L. Mantilla Molina y Walter Frisch Philipp, que se indican en la bibliografía enseguida del inciso 26.27. Respecto al enunciado de este tema, anotaremos lo siguiente. Es decir, comienza diciendo el autor que este tema es más de derecho mercantil, que aquí nada más va a dar un bosquejo muy amplio de lo que va a ser el esquema de las sociedades, de este tipo de asambleas en las sociedades mercantiles. Entonces comienza hablando por la asamblea general y nos dice que la asamblea general puede ser ordinaria o extraordinaria y es la reunión de accionistas a la que pueden concurrir todos los socios. Bueno, entonces, ¿qué va a ser una asamblea general? La asamblea general, quiero que la identifiquen como la reunión de todos los accionistas o todos los socios, y puede ser ordinaria y extraordinaria. Ordinaria, inciso B, a esta le compete nombrar a los otros órganos de la sociedad, aprobar sus informes y eventualmente fijarles a los integrantes de aquellos su remuneración. Entonces, la asamblea general, que es cuando llegan todos los accionistas o cuando llegan todos los socios, se va a dar precisamente por dos vías. Ordinaria, cuando se tienen que nombrar a los miembros del consejo de administración o cuando se tiene que nombrar al administrador único o cuando se tiene que discutir sobre quiénes deberán ser los comisarios, los gerentes, etc. Bueno, estás dentro de las tareas normales, por eso es ordinario, dentro de lo común que se puede dar dentro de una empresa. También nos hablan de que vas a escuchar los informes de ellos, no solo los vas a nombrar. Posterior al nombramiento, lo que vas a estar escuchando son los informes. Cada empresa tendrá que estar asignando determinado tiempo que los órganos administrativos rindan un informe a la asamblea de accionistas. Si se dicen cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, bueno, eso ya es un acuerdo de los accionistas, pero el consejo de administración, los directores, los gerentes tienen que rendir informe precisamente a todos los accionistas. Entonces, en las asambleas ordinarias, eso debe ser algo común, una rendición de cuentas de cómo se está llevando a cabo la administración. Y también habla de que se les tiene que pagar, ¿no? Es decir, si estás trabajando para una asamblea de accionistas, que es una empresa, pues entonces tienes que recibir una remuneración. Entonces, todo eso se va a llevar a cabo dentro de lo que son las asambleas ordinarias. Pero también nos hablaban que la asamblea general puede clasificarse en extraordinaria. ¿Qué se va a discutir en una asamblea extraordinaria? Inciso C. A este órgano le corresponde modificar la escritura constitutiva o decidir sobre el destino de acciones. Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a pensar que una empresa fue creada, tiene ya su consejo de administración, tiene directores o un gerente. Normalmente se les pide que ellos estén dando informes trimestrales de cómo va el avance de la administración y de la empresa. Se les paga su sueldo, etc. Pero de repente alguien quiere que se modifique la escritura constitutiva, es decir, el documento que le da nacimiento a la empresa, porque, no sé, vamos a pensar que quieren que se cambie el nombre o quieren modificar las acciones, incrementar o reducir acciones. Es decir, esto es algo que no se va a dar siempre, que no en todas las reuniones alguien va a pedir que se modifiquen las acciones, es decir, que se incrementen o que se reduzcan o se quiera o se pretenda cambiar el nombre o que se pretenda desaparecer
la misma empresa. Todo eso se va a dar de una forma extraordinaria, algo que no esperas que se dé comúnmente. Por lo tanto, se puede hacer una convocatoria a todos los accionistas para este tipo de asambleas que se denominan extraordinarias, porque no son lo común. Repito, aquí te hablan de intentar modificar la escritura constitutiva o decidir sobre el destino de las acciones, es decir, venta, compra de lo que serían las diferentes acciones. Entonces, las asambleas dentro del esquema de la empresa pública puede ser asamblea general, que a su vez puede ser ordinaria y extraordinaria con los temas que ya explicamos. Ahora, en el 26.20, el Consejo de Administración, aunque sé que ya lo expliqué de una forma muy rápida, lo leemos. Es un grupo integrado por personas físicas en el que se ha depositado la titularidad de la administración de una sociedad anónima. Existe la posibilidad legal de que el administrador sea un solo individuo. Este sería el supuesto contrario a la existencia de un consejo de administración. Repito, ¿qué es un consejo de administración? Un cuerpo colegiado, es decir, integrado por varias personas físicas que tienen como tarea, asignada obviamente por el consejo por la asamblea de accionistas, que tienen la tarea de llevar las riendas de la administración de la sociedad anónima, es decir, se convierten en los titulares de la administración, no en los dueños de la empresa, claro, no en los dueños de la empresa, se convierten en los titulares de la administración, es decir, ellos ofrecen un trabajo que es administrar de la mejor forma lo que es la empresa. Sin embargo, los dueños siguen siendo todos los accionistas. Es un cuerpo colegiado y nos dicen que por excepción se puede nombrar un administrador único. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Bueno, cuando hay un administrador único, la toma de decisiones es más rápida, es más ágil. Pero también es cierto que si tienes un cuerpo colegiado, como lo es el Consejo de Administración, siempre hemos escuchado aquella frase de que varias cabezas piensan mejor que una. Es decir, en la toma de decisiones se va a tardar más, sí es cierto, pero como van a opinar varios, se va a tener un consenso en donde se buscará lo mejor. Y en ese consenso, en ese equilibrio de fuerzas, pues siempre se va a tratar de un punto de equilibrio que debe ser beneficioso para la empresa. Cuando hablas de un solo administrador, si es una persona que tiene un muy buen criterio, la decisión es rápida y la decisión es buena, y por supuesto es ventajosa. Pero al no tener contrapesos en el esquema administrativo, es decir, al no tener alguien que opine distinto a él como administrador único, también puede llevar a la ruina a una empresa cuando toma decisiones que no son las acertadas, que aunque son ágiles y rápidas porque no hay nadie que se las contradiga al ser administrador único, pero puede ser que no sean las óptimas precisamente para la empresa, ¿no? 26.21. Poderes y facultades de la administración. La administración societaria tiene facultades para coordinar los elementos personales y materiales a efecto de lograr el objeto de la empresa. Está obligada a informar a la asamblea de accionistas acerca de sus actividades y normalmente podrá nombrar representantes ante los tribunales y otras autoridades. Es decir, ¿qué tiene permitido hacer el Consejo de Administración o qué tiene permitido decir el administrador único? Es decir, la persona que va a llevar a cabo las riendas de la administración. Pues algo muy simple. Tienen a su cargo la coordinación y el manejo de dos tipos de elementos, personales y materiales. Personales es los trabajadores. Es decir, el Consejo de Administración o el administrador único tiene que ver a quiénes se van a contratar, se tiene que verificar perfiles de quienes se van a contratar, que deben ser las personas idóneas para llevar a cabo las diferentes funciones dentro de una empresa y se pueda cumplir con el objetivo de la empresa en general. Y materiales, es decir, la compra de los bienes muebles o inmuebles que requiere la empresa precisamente para el desarrollo del objetivo que tiene fijado esa empresa. Entonces, el administrador o el Consejo de Administración tiene a su cargo la contratación de las personas, verificar perfiles, pero también dotarlos de los elementos materiales que necesita este personal para poder sacar adelante el objeto de la empresa. Y, como dice acá, dentro de las obligaciones que van a tener también es rendirle cuentas, como dice acá, informar a la asamblea de accionistas acerca de las actividades. Y tienen también la potestad, es decir, la facultad de nombrar, como dice aquí en la parte final, representantes ante tribunales y otras autoridades. Es decir, nombrar representantes, nombrar apoderados precisamente en temas legales, en temas contables, ante diferentes autoridades como podría ser Hacienda o algún juzgado, si se estuviera hablando de alguna demanda en contra de la empresa o que la misma empresa esté demandando a alguien más. 26.22. Los directores generales o gerentes generales y consejeros delegados.
Los directores generales o gerentes generales son los encargados de ejecutar las decisiones del Consejo de Administración y de representar a la sociedad, y son quienes además podrán estar facultados para otorgar mandatos y obligarse en nombre de la empresa. ¿Qué va a ser un gerente o qué va a ser un director dentro del esquema de la empresa? Bueno, ya nombrado el Consejo de Administración o el director o el administrador único, estos a su vez necesitan a una persona que sería como un caballito de batalla, ¿no? Es el que está todos los días realizando las tareas en el día a día, dando la cara ante el cliente, en este caso ante las personas, ante la sociedad, de las tareas que tiene que llevar a cabo esa empresa todos los días. Este gerente no es quien toma las decisiones, el gerente se convierte en el ejecutor de las decisiones que ya se tomaron desde el Consejo de Administración o el administrador único. Repito, es un ejecutor de esas decisiones, pero es quien va a estar dando la cara ante la sociedad. Entonces, este gerente general o director general, repito, son los ejecutores de las decisiones administrativas que se toman en el Consejo de Administración o por parte del administrador único. Y son representantes de la sociedad, por supuesto, de la sociedad me refiero, representantes de la empresa, ¿no? Y también tienen la posibilidad o están facultados para otorgar mandatos y obligarse a nombre de la empresa. Es decir, si tienen que cumplir alguna orden del Consejo de Administración ante alguna autoridad, ellos pueden acudir también porque son nombrados precisamente para eso por parte de los administradores. ¿Y en qué va a consistir el consejero delegado? Dice lo siguiente. El consejero delegado es algún miembro del Consejo de Administración comisionado por este para atender determinado asunto concreto de la sociedad anónima. Queda muy amplio, repito, te dice que el consejero delegado es parte del Consejo de Administración y tiene como tarea ver un tema en específico que le está dando precisamente esa sociedad, la sociedad anónima. Si estuviéramos hablando de una empresa particular, y también lo podemos ver dentro de lo que es un esquema de una empresa estatal, el Consejo de Administración tiene como tarea, repito, administrar la empresa. Vamos a pensar que ese cuerpo colegiado del Consejo de Administración está integrado por unas 8 personas. Dentro de ellos, del Consejo de Administración, dicen, fulanito de tal, que es parte del Consejo de Administración, necesitamos que vayas, vamos a empezar a que estuviéramos hablando de una tienda departamental. Nosotros conocemos a Liverpool, Coppel, etc. Vamos a pensar que hubiera algún municipio de la República en este momento en que no existiera una tienda Coppel o una tienda Liverpool. Vamos a pensar que, no sé, el municipio de Tonalá, Chiapas, tiene una plaza, ahí se llama creo que Plaza Las Flores, si no me equivoco, pero en esa plaza no existe un Liverpool. Dentro del Consejo de Administración de Liverpool dicen, fulanito de tal, que eres parte del Consejo de Administración de Liverpool, tienes como tarea concreta ir a realizar un estudio de mercado a la ciudad de Tonalá y sus municipios circunvecinos, que serían Arriaga, Pijijiapan, hasta Mapastepec, y verificar si hay una posibilidad real de que pongamos una tienda Liverpool en el municipio de Tonalá y que sea rentable. Para eso el estudio de mercado. Entonces, a este consejero delegado, es decir, a este integrante del Consejo de Administración, se le está delegando una función en específico: ir a realizar un estudio de mercado a un municipio en donde ellos no tienen una tienda, con la idea de colocar una sucursal en caso de ser favorable para ellos el estudio de mercado. Bueno, entonces el consejero delegado también puede estar en la parte estatal. Dentro del Consejo de Administración puede haber una persona a la que se le asigne una tarea en específico de la empresa, de lo que estemos hablando. La tarea en específico puede ser diversa, siempre que tenga que ver precisamente con la empresa. Entonces el consejero delegado, repito, es un integrante del Consejo de Administración de una empresa estatal al que se le va a dar una tarea en específico a realizar por parte del Consejo de Administración al cual él pertenece. La tendrá que realizar y simplemente llevarle los resultados que obtuvo a ese Consejo de Administración. ¿Cuál es la tarea? La que le designen. Pueden ser muchas, ¿no? 26.23. Aportación de capital social. Hemos puntualizado que si el Estado aporta más del 50% de capital social, la empresa será considerada de participación estatal mayoritaria y también entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, con el control que ello implica por parte de los órganos centralizados. Si la aportación de capital es de 25 a 50%, se le clasifica como empresa de participación estatal minoritaria. Esto es muy fácil, entonces.
¿Cómo saber si estamos en presencia de una empresa estatal mayoritaria? Cuando el porcentaje de acciones o capital social que tiene el Estado rebasa el 50%, es decir, 50% más 1. Si está nada más entre el 25 y 50%, estaríamos en presencia de una empresa estatal minoritaria. Repito, el esquema es el siguiente. Empresa estatal mayoritaria, el Estado tiene 51% de acciones. O más, por supuesto. Y es una empresa estatal minoritaria si el Estado tiene nada más entre el 25 o máximo el 50%, pero no se rebasa ese porcentaje. Si lo rebasara, ya estaríamos en el esquema de una empresa estatal mayoritaria. Cabe aclarar que el Estado mexicano, aunque tiene permitido la creación de empresas estatales minoritarias, prácticamente ha decidido ya no participar en ellas, sino solamente cuando él tiene el total control, que es cuando rebasa el 50%, es decir, el 50% más 1. Por lo tanto, al Estado mexicano de tiempo atrás ya solo le interesa participar en empresas estatales mayoritarias, no cuando es un socio minoritario o accionista minoritario que está entre el 25 y el 50%. Bueno, quedamos hasta ahí en la presente lección. En la siguiente veremos precisamente el tema de las instituciones nacionales de crédito, las sociedades nacionales de crédito, en resumen, los bancos del Estado, como es más comúnmente conocido. Bueno, que tengan muy buen día.